En la clase de hoy vamos a ver todo lo relacionado con uniones, ya sea uniones químicas, uniones iónicas, covalentes, metálicas, y después un poco de algo que tiene que ver con la forma después de nombrar a un compuesto, el número de oxidación, que significa que es cómo se usa para después nombrar a los compuestos. Según tres formas de nomenclatura: la tradicional, la sistemática o UPAC y la de stock. Lo importante es que ustedes, después de leer todo detenidamente, aparte de la clase que vamos a ver hoy, que vuelvan a leer el apunte y que entiendan los conceptos que da el apunte. El año pasado yo creo que les había mandado, si encuentro los links que les había mandado el año pasado a los alumnos, se los vuelvo a enviar a ustedes para que vean ejemplos, otros ejemplos distintos a los que se mencionan en el apunte. A ver, alguien me está preguntando algo que no entendí. Juliana, no entendí cómo hacer el punto 5. Me estás hablando de la unidad que vimos la clase pasada, ¿no? Sí, profe. A ver. ¿Lo tenés ahí el ejercicio? ¿Cómo es? ¿Qué dice el número 5? Porque yo tengo algo impreso que no sé si es lo mismo que tienen ustedes. Ahora te digo. Sí, dice, el bromuro de potasio tiene una composición de 67,2% de bromo y 32,8% de potasio. Si preparamos una reacción entre 18,3 gramos de bromo y 12,8 gramos de potasio, ¿qué elementos quedarán en exceso y en qué cantidad? Bueno, a ver. ¿Alguien me puede dictar el problema? El problema 5, ¿qué es lo que dice? Alguien que me lo lea, por favor. Dice, el bromuro de potasio tiene una composición del 67,2% de bromo. Perdón, 67, 2% de bromo. sí. Y 32,8% de potasio. Bien. Si preparamos una reacción entre 18,3 gramos de bromo y 12,8 gramos de potasio. Perdón, ¿cuánto de potasio? 12,8. Sí. ¿Qué elemento quedará en exceso y en qué cantidad? Bueno. Estas son los datos que les da el problema. 67,2% de bromo, 32,8% de potasio, y dice que quiero mezclar 18,3 gramos de bromo con 12,8 gramos de potasio. ¿Cuál de ellos está en exceso? Vamos a probar primero con esto y ver qué cantidad, con cuánto de potasio se combinaría. Que me den estas cantidades es lo mismo que decir que yo, si tomo 67,2 de bromo, lo tengo que mezclar con 32,8, esto lo expreso en gramos, de potasio. Obviamente que esto con esto me va a dar en total 100 gramos de bromuro de potasio.
Esto es el símbolo de bromuro de potasio. Por la ley de conservación de la masa, si yo a esto lo sumo esto, obtengo 100. Aparte, 67,2% quiere decir que de esto en total, que suman 100, 67,2 corresponde a bromo. Y de esto que en total suma 100, 32,8 corresponde a potasio. Estos son cosas que lo saco de estos datos. ¿Eso se entiende? Sí. Bien. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si yo en lugar de tener 67,2, tengo 18,3 gramos de bromo? En una relación, una regla de 3, yo puedo escribir 67,2 gramos de bromo reaccionan con 32,8 gramos de potasio. ¿Qué pasa si yo en lugar de tener 67,2 tengo 18,3 gramos de bromo? Voy a necesitar combinarlo con X cantidad de potasio. Esa X va a ser 32,8 por 18,3 dividido 67,2. Si yo hago estos cálculos, este gramo se va con este, todo este cálculo me va a dar expresado en gramos. Si yo hago todo esto, a ver, comparto pantalla con, ¿tengo la calculadora? No, sí, acá está, calculadora. Esperen que estoy viendo otras cosas yo en la... tengo que hacer 32,8 por 18,3 y lo divido por 67,2, ¿no? Me da este resultado. Lo aproximo a 8,93. Esto es, yo sé que entonces con 18,3 gramos de bromo se va a combinar con 8,93 gramos de potasio. Yo tengo más cantidad de potasio, pero solo tengo esto de bromo. Por lo tanto, acá hay un exceso de potasio. ¿Cuánto exceso de potasio? Y tengo que restarle a 12,8 gramos de potasio, le tengo que restar 8,93, que son los que sí van a reaccionar, y de acá obtengo el resultado de lo que tengo en exceso, que para este caso, si yo no hice mal las cuentas, es 3,87. Esto es lo que está en exceso de potasio. Hay gente que, a ver, alguien me está preguntando, no entendí el punto 1b. A ver, el punto 1b. Sí. Yo tenía una duda sobre esta unidad, sobre lo de hipo, oso, ico, Bueno. hipo. Después lo vamos a ver y lo vamos a ver con ejemplos. Sí, sí. Dale, gracias. Porque no sé si acá da algún ejemplo, la verdad que no me acuerdo, pero en algunos casos si no hay ejemplos, bueno, los busco para que no tengan demasiadas dudas con respecto a lo que se va viendo. Bueno, empiezo desde el comienzo lo que va explicando. Habla de las sustancias que están formadas por átomos. Esos átomos dentro de una sustancia forman
enlaces químicos. Y esos enlaces químicos pueden ser iónicos, covalentes o metálicos. Y después empieza a explicar en qué casos puede aparecer uno u otro. Porque eso es importante que ustedes lo reconozcan, se acuerden que hay enlaces covalentes y aparte, bueno, creo que no es acá inmediatamente, está escrito más adelante, pero es importante que reconozcan cuándo aparecen y cuándo, porque les van a dar compuestos y ustedes van a tener que decir a lo mejor qué tipo de enlace entre un grupo de compuestos, por ejemplo, de todos estos, la mayoría son enlaces covalentes, pero hay uno que no lo es, y bueno, ¿cuál podría ser de todos esos compuestos? Acá Profe, ¿eso qué unidad es? ¿Qué página? estamos en la unidad 3 y la página es la primera que aparece con texto. Bueno, les explica que los enlaces covalentes implican una compartición de electrones, es decir, que los electrones de un átomo comparten electrones con el que al que está unido. En cambio, los enlaces iónicos, hay una transferencia de electrones de un átomo a otro, es decir, que los átomos involucrados en ese enlace pierden o ganan electrones. En un enlace covalente, generalmente lo que se unen son dos elementos no metálicos. En cambio, en un enlace iónico, generalmente es entre un átomo de un metal unido a un átomo de un no metal. Y los enlaces metálicos, obviamente, son entre elementos metálicos. ¿Se acuerdan que en la unidad anterior habíamos visto que dentro de la tabla periódica había una diferenciación en cuál es, de todos los elementos que están, cuáles son metálicos, cuáles son no metálicos, cuáles son metaloides? ¿Se acuerdan de eso? ¿Es en la posición en la que están en la tabla? Exacto. Yo acá les estoy mostrando otra tabla diferente, ¿eh? Pero todos estos que están en celeste son metales. Después, los que están en verde, que es todo, a ver, es todo esto que está acá, todo esto que está acá, son no metales. Estos que están acá son los metaloides, o semimetales, como en el apunte estaban creo que como metaloides. Y bueno, todos los que están en celeste, que son todo el resto, esto que está acá, son metales. Estos son metales. Acá hay uno que está sueltito que corresponde a este grupo también, a los no metales, el hidrógeno. Entonces, habíamos dicho que los iónicos se forman entre los metales y un no metal. Los metálicos, los que tienen unión metálica, son entre metales. Y los de unión covalente son aquellos que se unen entre sí con no metales. ¿Mm? Acá está escrito, normalmente se forma un enlace covalente entre dos elementos no metálicos. El enlace iónico entre un metal y un no metal, y los metálicos, es decir, entre los elementos metálicos se forma un enlace metálico. Por lo tanto, si les presentan un compuesto, no sé, X, por ejemplo, dióxido de carbono o agua, ¿qué tipo de enlace tendrán? El dióxido de carbono tiene carbono y oxígeno.
el agua tiene hidrógeno y oxígeno. ¿Están uniéndose qué cosas? ¿Elementos de qué tipo? No metálicos, y por lo tanto tendrán enlace de qué características. Covalentes, exacto. Si por el contrario yo les doy, por ejemplo, cloruro de sodio, tiene sodio y tiene cloro. Uno qué es y el otro qué es. Los dos son iguales, son elementos metálicos, son no metálicos, es un no metálico con un metálico. ¿Qué mezcla es? ¿Qué unión tiene entre un elemento, qué características tiene el sodio, qué características tiene el cloro? El sodio es un metal, el cloro es un no metal. Por lo tanto, dentro de esta diferenciación, ¿qué tipo de enlace tendré? Es un enlace iónico. Es un enlace iónico porque es entre un metal y un no metal. Y si yo les digo amalgama de cobre y hierro, por ejemplo. Enlace metálico. Es un enlace metálico porque los dos elementos son metálicos. ¿Se entiende qué es lo que tendrían, podrían tener que hacer en el caso de decir en un grupo de compuestos qué tipo de enlace tienen? Con respecto a eso. ¿Ya repetir otra vez, profe, por favor? ¿Qué cosa? ¿Cuáles son los enlaces metálicos? Los enlaces metálicos son todos los elementos metálicos que estén unidos, por ejemplo, una amalgama entre cobre y hierro, o amalgama entre cobre y magnesio, por ejemplo. Esa amalgama son uniones entre metales, por lo tanto tienen un enlace metálico. ¿Mm? Y acá les explica más o menos en el enlace covalente, que dice que el enlace covalente es una compartición de electrones, es decir, que se comparten electrones, da ejemplo del hidrógeno con el carbono, en donde hay un electrón que está compartido entre el carbono y el hidrógeno. Voy a dar otros ejemplos del enlace covalente, lo voy a escribir en el pizarrón, para que tengan otros ejemplos. Un ejemplo puede ser el dióxido de carbono, en donde tengo el carbono que está unido a un oxígeno por un lado y a otro oxígeno por el otro. Acá hay, perdón. Hay dos electrones del oxígeno que se comparten con otros dos electrones del carbono. Por lo tanto, ven que acá tengo 2 y 2, 4 y 2, 6 que corresponden al oxígeno, más compartidos con 2 del carbono, tengo 8 en total para el oxígeno. Esto se llama, cuando llegan a 8 electrones, es que cumplen la regla del octeto. El oxígeno llega a tener en total 8 electrones. Acá este otro oxígeno tiene estos 2 electrones acá arriba, estos 2 electrones acá abajo. Después acá están otros 2 electrones más que corresponden al oxígeno, pero comparte 2 electrones del carbono. Entonces, entre sí también este oxígeno cumple la regla del octeto. Y por otro lado, el carbono solo, que algo así, ven que el carbono tiene en total 4 electrones, pero comparte con 2 electrones del oxígeno, de un oxígeno, y otros 2 electrones del otro oxígeno. Por lo tanto, en total, tiene también 8 electrones, por estar compartiendo 2 con un oxígeno y otros 2 con otro.
cumple la regla de octeto. Otro enlace covalente sería el agua, el amoníaco, el metano, el nitrógeno. Todos estos compuestos forman enlaces covalentes entre el hidrógeno y el oxígeno, entre el nitrógeno y el hidrógeno, entre el carbono y el hidrógeno, y entre los dos átomos de nitrógeno. Fíjense que en todos los casos, los átomos que están involucrados en cada uno de estos compuestos son no metales. Entonces el enlace covalente es unión entre no metales. Ahora veamos primero lo del apunte y ahora les doy ejemplo del enlace iónico. En el enlace iónico dice el apunte que hay una transferencia de electrón. El átomo de sodio tiene en el último orbital un electrón. Ese electrón es fácil que se desprenda del núcleo del sodio y vaya a juntarse, a acercarse al cloro, porque el cloro en el último orbital en total tiene 7. Es más difícil que estos 7 salgan del núcleo, cerca del núcleo del átomo, de ese átomo. Es más fácil que este electrón solo del sodio salga y se vaya junto con los otros electrones del cloro. Entonces acá hay una transferencia de electrón. El sodio pierde un electrón, entonces queda cargado positivamente. El cloro gana un electrón y queda cargado negativamente. Entonces se forma el ion sodio con el ion cloruro y de ahí se forma el cloruro sódico por medio de un enlace iónico. ¿Se entiende esa forma de transferencia del electrón de un átomo a otro? Cuando gana un... Cuando gana un electrón, se vuelve negativo. Exacto. Y si pierde uno, se vuelve positivo. Exacto, exacto. Porque el electrón que pierde ese átomo, como el electrón tiene carga negativa, al perderlo, queda positivo, queda con carga positiva. El otro que gana, el electrón, queda con carga negativa. Y entonces hay una unión por diferencia de carga entre un átomo y el otro. Si tengo que dar ejemplos, a ver, voy a hacer... este es fluoruro de potasio. Esto es cloruro de magnesio. Bromuro de potasio, que es el ejemplo del problema que habíamos resuelto antes. Bueno, el cloruro de sodio ya lo está dando. Otras sales que pueden tener así uniones iónicas es el nitrato de plata o el sulfato de cobre. Y acá, en un enlace iónico, es la unión entre un metal más un no metal. ¿Eso es claro? Generalmente el metal
queda cargado con carga positiva, y la parte que tiene el no metal queda con carga negativa. Bueno, volviendo al apunte, vamos a ver entonces el último, el enlace metálico, donde hay una nube de electrones dando vuelta. No es que ninguno de los átomos de metal se quede con un electrón en particular del otro átomo, del otro metal. Los electrones andan girando alrededor de los distintos átomos, y eso es lo que forma la unión. No es que el electrón, no es que pierda un electrón uno de los átomos para que lo gane otro, sino que andan dando vuelta los electrones del último nivel de cada uno de esos átomos intervinientes, formando una nube de electrones. Miren este video, a ver si yo escribí algo respecto a eso. Ah, sí, sí. En este video, mírenlo ustedes en sus casas, no lo voy a dar completo acá, pero sí voy a dar una tabla que aparece al final de todo, que es importante que la conozcan porque en una de esas aparece alguna pregunta relacionada con características de uniones. ¿Qué características tienen los compuestos con enlace iónico, con enlace covalente o con enlace metálico? Lo escribo en el pizarrón, lo que aparece en el video. ¿Qué pasa en un enlace iónico? Hay transferencia de electrones. En el enlace covalente hay electrones que se comparten. Y acá se comparten electrones, pero entre todos los átomos. Entre todos los átomos de los metales que están dentro de esa unión. Después, características a temperatura ambiente. Estos son sólidos, cristalinos y quebradizos. Estos son sólidos o pueden ser líquidos y también pueden ser gaseosos. Es decir que en este caso son siempre sólidos o quebradizos, en este caso son sólidos, líquidos o gaseosos, puede ser cualquiera de ellos. Y en este caso de los que forman unión metálica son todos sólidos, excepto el mercurio. El mercurio, la unión del mercurio, el mercurio es un líquido. Es un metal, pero es líquido. ¿Ustedes vieron alguna vez un termómetro de mercurio que tiene la columna es un líquido denso, pero es líquido? Después, ¿qué pasa con la solubilidad? ¿Qué dice en el medio, profe? ¿Acá? Arriba. ¿Acá? ¿Sólidos, líquidos o gaseosos? No, donde dice iones, metales y ¿qué más? ¿Acá? Arriba, en el título. En el título arriba del medio. Covalente. Iónico, covalente o metálico. Son los tres tipos de ¿Valentes? iónico, covalente y metálico. Estoy hablando de esas tres uniones desde el comienzo de la clase. Por eso es que estoy clasificando a cada uno de ellos.
por sus características en los compuestos. Solubilidad en agua. De todos modos, esto lo van a ver en el video, cuando miren el video, pueden ver ahí. En el caso de los compuestos con enlace iónico, sí son solubles en agua. Los que tienen enlace covalente son poco solubles. Y los que son metálicos no son solubles en agua, los que tienen enlace metálico. Conductividad eléctrica. Los que son sólidos no tienen conductividad eléctrica. Los que son fundidos o disueltos en agua, sí. Los que tienen enlace covalente tienen poca conductividad y los que tienen enlace metálico obviamente sí tienen mucha conductividad. Y por último, ¿qué pasa con el punto de fusión o de ebullición? Estos generalmente son altos, estos son bajos y estos son altos. Se los menciono así en forma de cuadro porque así están en el video y porque si por si acaso tienen alguna pregunta en el examen que tenga que ver con estas características, se acuerden de dónde salen, de qué cuadro, en qué momento en la clase se explicó eso. Vamos nuevamente a compartir pantalla y ahora, bueno, acá les explica que los electrones cuando se comparten generalmente son porque se superponen orbitales S entre sí u orbitales S y P. Y les da ejemplo del hidrógeno o el ácido fluorhídrico, que hay superposición de esos orbitales y ahí es donde se comparten los electrones. Vamos a número de oxidación. Este número de oxidación aparece en la tabla periódica. Para cada elemento ustedes pueden encontrar cuál es el número de oxidación o los números de oxidación que tienen cada uno de los compuestos. Veamos primero lo que está acá en el apunte y después vemos en una tabla periódica para que puedan reconocer dónde están esos datos. Obviamente tienen que tener una tabla periódica para el examen, porque les va a servir, porque las van a necesitar para hacer este tipo para contestar este tipo de preguntas y para la parte de nomenclatura, cuando tengan que dar el nombre de un compuesto. Es necesario tener a mano una tabla periódica. También para los ejercicios como los que vieron en la unidad anterior, que tuvieron que sacar a lo mejor la masa atómica, el peso atómico de algún elemento. Para química solamente vamos a necesitar la tabla periódica y no una calculadora científica. ¿Y no una qué? Perdón. ¿Una calculadora científica? Sí, también. Sí, calculadora la van a tener que tener a mano siempre. Porque aparte es conveniente, aunque hagan
hagan un cálculo tonto y simple, mejor hacerlo con la calculadora, porque en el momento del examen van a estar muy nerviosos y a lo mejor se van a confundir hasta de hacer una cuenta tonta. Así que sí, la calculadora científica la van a poder usar en todo momento. Bueno, les explica acá que en un enlace iónico, uno de los átomos pasa a convertirse en catión y el otro en anión. Y da como ejemplo el cloruro de sodio, que el sodio pasa a ser el catión sodio con carga positiva y el cloro pasa a ser cloruro con carga negativa. Esto tiene que ver con la electronegatividad de cada uno de estos compuestos. En una tabla periódica, a ver, esperen que borro cosas que puse para que esto se vea mejor. Todos los elementos que están por este lado tienen mayor electronegatividad que los que están de este otro lado. Estos tienen más tendencia a perder un electrón y estos más tendencia a ganar el electrón. Estos son más electronegativos. Bueno, no escribo toda la palabra, pero ya, ¿sí? Son más electronegativos que estos otros que están acá. Bueno, cuando se une un catión con un anión, este tipo de reacciones se denominan que son de óxido-reducción. El proceso en el cual una sustancia pierde un electrón, es decir, que el sodio pierde un electrón y se convierte en catión sodio positivo, se denomina oxidación. En cambio, el proceso de ganar un electrón, en el que el cloro gana un electrón y se convierte en cloruro, ese proceso de ganar electrones se llama reducción. Después habla de otro ejemplo, el metano más oxígeno, que se transforma en dióxido de carbono y agua. Acá hablamos del número de oxidación que está ocurriendo. Se define como carga asignada a cada átomo del elemento en cuestión en un compuesto. Eso es el número de oxidación. Y da un ejemplo. 2 átomos de potasio con el bromo forman 2 bromuro de potasio. El potasio pasa a ser catión potasio. Como tal, el potasio tiene número de oxidación 0, pero cuando se transforma en catión potasio, queda con número de oxidación +1. El bromo pasa a bromuro, es decir, que de bromo tal cual, que tiene número de oxidación 0, al formarse un anión, queda como -1 el número de oxidación. Y acá les da una regla de asignación de los números de oxidación. Por favor, esto, si me pongo a leerlos todos, va a ser medio complicado. Léanlo ustedes y en todo caso, si hay algo que no entienden, me lo preguntan. Pero son reglas de asignación del número de oxidación. Quizás esto con la práctica después más o menos se conozca. A ver, vamos a hacer ejemplos. Profe, Sí. ¿esas reglas es necesario aprendérselas o una vez que ya sabes cómo identificar la oxidación y así ya no es necesario? Todo depende de la práctica que tengas. Al principio es necesario conocerlas. Después, cuando ya hagas varias, vas a ver que son muy simples todas y que es algo que ya lo manejas
casi sin pensarlo. Lo que pasa es que no sé ustedes qué práctica tienen de esto, de lo que hayan visto en la escuela secundaria. Algunos quizás lo vieron bastante y otros no. El que haya visto algo de esto puede que, además, todo depende de qué tipo de escuela secundaria hayan tenido, con qué programa. No sé, si alguno estudió algo de una escuela técnica, esto quizás lo conozca y lo maneje bien. Bueno, a ver, vamos a verlo un poco así por encima, pero de veras que cada cosa que está acá, no tiene sentido que yo lo lea, y aparte está explicado con ejemplos en esto. Yo voy a volver a repetir, si lo vemos, voy a volver a repetir lo que dice acá. A ver, vamos a ir por partes. Por lo general, todo lo que está en esta columna tiene grado de oxidación +1, o número de oxidación. Los que están en esta otra es +2. ¿Por qué +1 y por qué +2? Porque todos los que están acá pueden perder un electrón. Al perder un electrón, les queda carga positiva. Y pierden un electrón, por lo tanto, les queda una sola carga positiva. Los que están en esta otra columna tienen en el último orbital 2 electrones y pueden perderlos. Entonces les va a quedar carga positiva. Pero ¿cuántas cargas positivas si pierden los 2 electrones? 2. Entonces por eso tienen número de oxidación +2. Y así, si voy corriendo para este lado, pasaría lo mismo. Compuestos que tengan escandio y que tengan itrio no les van a dar. Que tengan titanio, bueno, puede ser circonio, pero estos compuestos no. Los seguro que van a tener es con estos que están acá, con estos que están acá, compuestos. Y estos compuestos se van a unir no con estos que están acá, porque estos son todos gases nobles que no tienen tienen el octeto completo. Todos estos que están acá tienen todo el octeto completo. Entonces no se unen con casi nada. Sí se van a unir con este que está acá, que es del grupo 7A, en donde acá hay 7 electrones. Toda esta línea que está acá. Tienen todos 7 electrones en el último orbital. Por lo tanto, tienen tendencia a ganar un electrón. Si ganan un electrón, tienen un electrón de más, entonces van a tener número de oxidación -1. ¿Por qué? Porque van a ganar un electrón. Los que están acá tienen 6 electrones en el último orbital, y entonces van a tener tendencia a recibir 2 electrones. Entonces van a tener carga o número de oxidación -2. ¿Sí? Profe, ¿Sí? entonces, ¿es necesario llegar al octeto o a llegar al 0 en el número de oxidación? Para sí, acá, espérate, ¿dónde era que lo decía? No, creo que a lo mejor está acá en el apunte. En el apunte, en el video. Ven acá, dice que el oxígeno presenta un número de oxidación -2, que es lo que les decía yo a ustedes. Están dentro de esta columna el oxígeno, y tienen número de oxidación -2. El azufre también, el selenio también. Esto tienen que leerlo y tratar de acordarse. Y después, lo que sí es importante es estos elementos que les están mencionando acá. El cloro, el bromo, el yodo, en realidad
habitualmente tienen número de oxidación -1, pero se combinan a veces con oxígeno e hidrógeno con números de oxidación +1, +3, +5, +7. A ver, ¿de dónde salen? Yo acá tengo dos tablas periódicas. Esta es una donde acá están los no metales, los metales y los metaloides. En esta otra tabla, acá, a ver si puedo agrandárselas un poco más. Por ejemplo, el cobre. Acá les está dando los números de oxidación, que el cobre tiene 1 y 2, el zinc tiene 2, el cobalto tiene 2 y 3, el hierro tiene 2 y 3. Son números de valencias o estados de oxidación. No sé qué tipo de tabla tienen ustedes. Si quieren, esta tabla se las puedo mandar para que la tengan. Fíjense si ustedes tienen tablas periódicas que tengan los números de oxidación. Por lo general, toman un ejemplo y acá les están diciendo los datos que tienen por cada uno de los elementos. Ven que acá dice que este numerito que está acá siempre es el estado de oxidación. Para el hierro es 2 y 3, para el cobalto es 2 y 3, para el cobre es 1 y 2. Y, esperen que necesito correr acá. Bueno, alcanzan justo este cuadrito. Ustedes ven para el cobre que dice +/- 3, 5, 7, ¿lo ven acá? Perdón, para el cobre, para el cloro. ¿Lo Sí, alcanzan se a ve. ver? Sí, Para sí. el bromo también, y para el yodo también. Estos tres elementos, cloro, bromo y yodo, tienen 4 números de oxidación. Después vamos a ver qué características tienen en la formación de compuestos. Bueno, vuelvo a esto. Acá les hablan que los gases nobles no forman yodos debido a la estabilidad de haber llenado los orbitales S y P más externos con 8 electrones. Y esta configuración es extremadamente estable y entonces por eso no reaccionan, hay poca reactividad. Son los que están en la última columna que les había mencionado antes. El helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. Son gases nobles, no reaccionan con casi nada. Y acá habla de la regla del octeto. La estabilidad debe tener 8 electrones de valencia, se denomina regla del octeto y explica por qué cargas iónicas de los elementos siguen tendencias. Los halógenos, que corresponden al grupo 7A o número 17, tienden a ganar un electrón, formando un anión, por lo tanto, con número -1, para llenar los orbitales externos S y P. En cambio, los metales alcalinos, que son los que están acá en el lado izquierdo de la tabla, estas dos columnas, tienen más facilidad de perder un electrón que de ganar 7 electrones. Perder un electrón son los que están en esta primera columna. Los que están en la segunda pierden 2 electrones. Entonces estos van a formar cationes +1 Profe, o una +2. pregunta, esos nombres que están, numeritos que están arriba, o sea, donde dicen +1, +2, estos son los iones que pierde cada Son, fila. en la tabla periódica, acá, esperen que borro todo lo que escribí antes. Ven que acá dice 1A, 2A. El 1 significa que
tienen un electrón en el último nivel. El 2 es porque tienen 2 electrones. El 3 es porque tienen 3 electrones en el último nivel. Como tienen pocos electrones, es fácil que los pierdan. En cambio, estos que tienen 7, que están en la columna 7A o número 17, estos que están en la 6A o número 16, estos tienen 6, estos tienen 7. Son más fáciles que ganen electrones. Los que pierden van a quedar positivos. Los que ganan, que son estos, van a quedar negativos. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe, lo entendí. Bien. Acá les habla de la regla del octeto, entonces. A ver, las fórmulas de los compuestos iónicos se determinan examinando las cargas del catión y del anión, y recordando que la carga positiva total debe ser igual a la carga negativa para que el compuesto final tenga una carga cero, carga neutra, ¿sí? Y entonces da ejemplo, fluoruro de sodio. El flúor tiene, perdón, el sodio, empecemos por el sodio. El sodio tiene tendencia a perder un electrón. El flúor, que tiene 7 electrones en el último nivel, tiene tendencia a ganar. Entonces queda sodio con carga positivo, flúor con carga negativa. Sumo 1 del sodio positivo más 1 negativo del flúor, en total queda 0. Por lo tanto, el fluoruro de sodio tiene carga 0, es una carga neutra y es un compuesto que es posible de formarse. Después da otro ejemplo. Habla del cloruro de calcio. En el anterior teníamos como parte de metal el sodio. Ahora en el caso del cloruro de calcio, el calcio. Me fijo en la tabla. El calcio está acá. Es este que está acá. Tiene tendencia a ¿qué? A perder, a ganar, ¿y cuántos electrones? Si está en la Perder segunda 2 columna. electrones. Perdón, de a una, ¿quién? Perder 2 electrones. A perder 2 electrones. Entonces queda con carga positiva. ¿Cuántas cargas positivas le queda? 2. 2. Entonces el número o estado de oxidación es más 2. Y el cloro está acá, tiene tendencia a ¿qué? ¿A ganar o a perder? A ganar un electrón. Un electrón. ¿Cuánta carga le queda? ¿Y de qué carga es? Menos 1. Menos Sí. 1. Tengo más 2 del calcio y menos 1 del cloro. Si junto 1 y 1, no me va a quedar con carga 0. ¿Necesitas 2 cloros? Necesito 2 cloros, exacto. Y eso es lo que explica acá esto, que yo necesito 2 aniones para contrarrestar el 2 positivo de un calcio. Por eso es que la fórmula es esta. Acá está mal, este 2 no es acá arriba, sino que estaba abajo. Tendría que estar acá abajo, porque es el número de átomos de cloro que tiene el cloruro de calcio. Eso es lo que explica este ejemplo. Y después da un compuesto de calcio y fósforo. Veamos dónde está el fósforo. El fósforo está acá. El fósforo está en la línea 5. El fósforo es este. Fíjense que tiene estado de oxidación 3 y 5. Acá lo toma como 3. Puede tomar 3 electrones, entonces el fósforo tiene 3 cargas negativas.
el calcio tiene 2 positivas. Para que entre los dos queden carga 0 o carga neutra, tienen que juntarse 3 de calcio y 2 de fósforo. Acá les dice cómo hago este cálculo. Si tengo calcio con 2 cargas positivas y fósforo con 3 negativas, al calcio lo tengo que multiplicar por 3 para que me dé 6 cargas en total positivas, y al fósforo lo tengo que multiplicar por 2 para que me dé 6 negativas, y en total me dé 0. A ver, les voy a dar otros ejemplos en el pizarrón. Si yo tengo aluminio y se mezcla, se combina con el cloro, voy a obtener este compuesto. Si me fijo qué pasa con el aluminio, ¿dónde está? Dentro de la tabla. Esperen que. Vamos a ver, en la tabla periódica. El aluminio está acá. Vamos a usar esta otra. El aluminio tiene número de oxidación 3. Y el cloro tiene número de oxidación 1, 3, 5 y 7. 1, 3, 5 y 7. Yo digo que se forma esto. ¿Cómo explico eso? El aluminio va a pasar que pierde 3 electrones y entonces va a formar el aluminio con 3 cargas positivas. El cloro va a ganar un electrón y va a formar el catión, el anión cloruro. Tengo este con 3 cargas positivas, este con cargas negativas. ¿De qué forma puedo igualar cargas? A este lo dejo tal cual, me va a quedar 3 cargas positivas, pero a este lo tengo que multiplicar por 3. Entonces me van a dar 3 cargas negativas, y ahí tengo que el compuesto tiene carga neutra o carga 0. Si yo a este lo multipliqué por 3, de ahí se forma el cloruro de aluminio, que tiene 3 átomos de cloro y 1 solo de aluminio. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Vamos a ver otro ejemplo. Hierro. Profe, en el chat una compañera se salió y pregunta si lo puede volver a explicar. Que lo vea en el video, por favor, porque estos son ejemplos que no sé si están en el video que tienen en el apunte. Entonces, que lo vea en este video de la clase, porque tengo que explicar otras cosas y me queda poco tiempo para terminar la clase. Necesito explicar nomenclatura. Si tengo estas dos cosas, y yo sé que va a formar este compuesto, ojo que acá tengo que saber qué compuesto final llego, porque con el óxido, con el hierro y el oxígeno se puede formar más de un óxido. El hierro, ven que acá dice 2 y 3, en este caso, en este compuesto en especial, va a estar actuando con número de oxidación 3.
para que yo junte estos dos iones, el catión, hierro más 3, y el anión, hierro menos 2, oxígeno menos 2. Si yo tengo que juntarlos, ¿de qué forma los puedo juntar para que me dé carga cero? Al hierro lo tengo que multiplicar por 2, entonces 2 veces este hierro con carga 3 me va a dar 6 cargas positivas. Y el oxígeno, que tiene 2 cargas negativas, lo tengo que multiplicar por 3. 3 veces 2 cargas negativas me van a dar 6 cargas negativas. En total es 0. De aquí entonces digo que el hierro 2, oxígeno 3, se forma de esta manera. Volviendo a lo anterior. Y ahora vamos a nomenclatura. Acá está lo que me preguntaban del ico, oso, ico, hipo, oso, ico. Bueno, vamos a ver con un ejemplo concreto. También tengan en cuenta, dice, esto que está a continuación son reglas de la nomenclatura. Acuérdense de todo lo que dice acá, en donde, por ejemplo, cuando se combina dos elementos, a ver, esperen que al nombrarlos, se hace en orden inverso a cómo se escriben. Siempre se escribe en primer lugar el símbolo del elemento o radical menos electronegativo y a continuación el elemento o radical más electronegativo. Es decir, en el orden en que aparecen acá en la tabla periódica. Si yo tengo que combinar magnesio con oxígeno, primero voy a escribir en el símbolo químico el magnesio y después el oxígeno. Pero si lo tengo que nombrar, primero va a ser óxido de magnesio. Eso es lo que me dice acá en esta primera parte. Bueno, y así sucesivamente les está dando idea de cómo nombrarlo. Lean esto y ténganlo en cuenta. Vamos a un ejemplo para poder darme cuenta de cómo uso esto. Si yo tengo un compuesto que tiene una sola valencia, a ver, el sodio tiene una sola valencia. Esperen que voy a poner cosas. El hierro tiene valencia 2 y 3. 2 valencias. El magnesio tiene valencia 4, 6 y 7. Son 3 valencias. Y el cloro tiene 1, 3, 5 y 7. Son 4 valencias. Les doy los ejemplos y después vemos cómo lo escribimos.
Voy a empezar por este que está acá, el que tiene 2 valencias. En el apunte dice que el que tiene 2 valencias, al nombrarlo, tengo que, dice, en la nomenclatura tradicional se emplean prefijos y sufijos para distinguir las valencias con las que está actuando un elemento. El empleo de estos se hace según el siguiente criterio. Si yo tengo que nombrar esto que está acá, que es un óxido, esto va a ser óxido, y dice que la de menor valencia va a ser oso y la de mayor valencia va a ser ico. Por lo tanto, esta es la de menor valencia y esto es óxido ferroso, y esto es óxido férrico. La de menor valencia va a terminar en oso y la de mayor valencia va a terminar en ico. Cuando tengo óxidos de algún metal y tiene ese metal 3 valencias, que son estos 3 casos, ahí voy a tener que nombrarlo con el prefijo hipo y terminación oso para este, con terminación oso para este y con terminación ico para este. Es decir, que este es el óxido hipomanganoso. Es hipo y oso para este. Para este otro va a ser el óxido manganoso con terminación oso, y este otro es el óxido mangánico. ¿Hasta ahí se entiende lo que estoy escribiendo y por qué lo estoy escribiendo así? Sí. Sin importar en el orden que ponga la electronegatividad, se hace el número más chico al más grande, ¿no? Para seguir el orden de... Acá el manganeso está actuando con la menor valencia, con la valencia 4. Acá está actuando con valencia 6. Y acá está actuando con valencia 7. Para este es hipo, oso, para este es oso y para este es ico. Y para el caso de 4 valencias, supónganse el óxido o el ácido con cloro, va a ser el óxido o el ácido hipocloroso, es hipooso, para valencia 3 es cloroso, termina en oso, para valencia 5 es clórico, termina en ico, y para valencia 7 es perclórico. Es prefijo per y terminación ico. ¿Se entiende? Y algo que tenga compuesto con sodio va a ser de nombre sódico. La terminación, porque tiene el sodio tiene una sola valencia, cualquier compuesto va a tener denominación sódico. ¿Se entiende cómo se usa este cuadro? Sí, profe, se entiende. Bueno. Cuando hagan los ejercicios y tengan que nombrarlos, quizás van a encontrar más fácil cómo usar cada uno. De todos modos, creo que hay ejemplos después. Volvamos a
al apunte nuevamente. Hay otra nomenclatura que también se usa, en donde se usan los prefijos numéricos para indicar el número de átomos de un elemento dado. Por ejemplo, mono, di, tri, tetra, penta. En el video que les muestra, a ver dónde está, acá, todo eso lo explica la persona que está haciendo el video. Y eso es con nomenclatura sistemática. Por ejemplo, a ver, veamos lo que yo escribí en el pizarrón. Si yo tengo que decir, esto es el dióxido de magnesio. Este sería el trióxido de magnesio y este sería el heptaóxido. Acá me comí una G y un 2. Heptaóxido de dimagnesio. Eso según la nomenclatura sistemática o de IUPAC. Digo cuántos óxidos hay, cuántos oxígenos hay en cada una de las moléculas. Acá tengo 2, digo que es dióxido de magnesio. Acá tengo 3, digo que es trióxido de magnesio. En este que tengo 7, digo que es heptaóxido de y dimagnesio porque tengo 2 magnesios. En el caso de este sería óxido de hierro, pero en este caso sería el trióxido de dihierro. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Y después, por último, por la nomenclatura de Stock, lo que tengo que indicar al final es en números romanos y entre paréntesis con qué valencia está actuando cada compuesto. Por ejemplo, a ver, escribo con este color. Este había dicho que actuaba con valencia 4, entonces tendría que escribir para este magnesio oxígeno 2, que el magnesio está con valencia 4, sería el óxido de magnesio, y entre paréntesis, en números romanos, el número de valencia. Para este otro, acá dije que estaba actuando con valencia 6, este sería óxido de magnesio, pero en lugar de escribir el número 4, acá tengo que poner el número 6. Y para este último, es óxido de magnesio y pongo valencia 7. Estoy indicando con qué valencia está actuando el magnesio. Ese es en el sistema, en la nomenclatura Stock. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Sí, sí. profe. Bueno. Bueno, hay algunas excepciones, léanlo, mírenlo, y después habla de compuestos binarios. Les habla compuestos con hidrógeno, que un metal con hidrógeno da hidruros, y es hidruro de calcio, hidruro de litio, hidruro de aluminio. Con no metales, cloruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, selenuro de hidrógeno, hidruro de hidrógeno. Hay excepciones. Y después compuestos con oxígeno. Cuando son compuestos con metales, óxido de calcio, óxido de sodio. En la nomenclatura de Stock pongo óxido de cromo 3, óxido de cromo 2, según con qué número de oxidación esté actuando el cromo.
Y cuando son no metales, es óxido de boro, óxido de fósforo cuando actúa con valencia 3, óxido de fósforo 4 cuando actúa... Acá está mal, acá no es 4, acá es 5, porque el fósforo tiene valencia 3 o 5, no 4 como está acá. Ojo que acá hay un error, hay un palito de más, se fugó. Corríjanlo eso. Y bueno, o en el caso de nombrarlo según la nomenclatura sistemática o de IUPAC, trióxido de difósforo, pentóxido de difósforo, y nada más. Se terminó, está ejemplos acá, y eso es todo.